En las antiguas tierras de Egipto, donde las pirámides rozaban el cielo, se gestaba una historia que resonaría a través de los milenios. Era una época de esplendor y opresión. Los hebreos, descendientes de Jacob, habían pasado de ser invitados a convertirse en esclavos, instrumentos al servicio de la ambición faraónica. 400 años habían transcurrido desde que José salvó a Egipto del hambre. Pero los nuevos faraones no recordaban aquella deuda. Veían solo multitudes de hebreos que se multiplicaban como las estrellas. Y en su paranoia, veían una amenaza. Son demasiados, murmuraban en los palacios. Si viene la guerra, podrían unirse a nuestros enemigos. Así comenzó la esclavitud más brutal. Los hebreos fueron forzados a trabajar bajo el látigo, mezclando barro y paja para crear los ladrillos que construirían las ciudades de Pitem y Ramsés. Sus espaldas se encorvaban bajo cargas imposibles, su piel se curtía bajo el sol despiadado, y sus lamentos subían al cielo. Pero cuanto más los oprimían, más crecían en número. El faraón, desesperado, concibió un plan monstruoso. Convocó a las parteras hebreas, Sifra y Púa, mujeres de corazones valientes. Cuando ayuden a las mujeres hebreas, ordenó: si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero estas mujeres temían a un poder mayor, Ere, que el del faraón. Desobedecieron la orden. Cuando el tirano las confrontó, respondieron con astucia: a las mujeres hebreas son vigorosas, dan a luz antes de que lleguemos. Enfurecido, el faraón emitió un decreto aún más terrible. Todos los niños varones hebreos debían ser arrojados al Nilo, el río que daba vida a Egipto. Se convertiría en la tumba de los inocentes. El horror se apoderó de las familias hebreas. El llanto de las madres se mezclaba con el susurro de las aguas que arrastraban a sus hijos. En medio de esta oscuridad, nació un niño. Su madre, Jochebed, vio algo extraordinario en él. Una luz que no podía permitir que se extinguiera. Durante 3 meses, lo escondió, desafiando el decreto real, viviendo cada día en terror de ser descubierta. Pero llegó el momento en que ya no pudo ocultarlo más. Con el corazón desgarrado pero las manos firmes, Jochebed tejió una cesta de papiro, la impermeabilizó con brea y asfalto, y colocó en ella a su pequeño tesoro. Lo llevó hasta la orilla del Nilo, entre los juncos, y lo dejó allí, mecido por las aguas, confiado a la providencia. Su hija Miriam, apenas una niña, pero ya con el coraje de una guerrera, se quedó a distancia para ver qué sucedería. El destino tiene formas misteriosas de tejer sus hilos. La hija del faraón bajó al río para bañarse con sus doncellas. Entre las cañas, vio la cesta. La curiosidad la impulsó a abrirla. Y allí, llorando, estaba el niño hebreo. En ese instante, algo se quebró en el corazón de la princesa. Anne decidió salvarlo. Es uno de los niños hebreos, dijeron sus doncellas, nerviosas, pero la princesa ya había tomado su decisión. Miriam, viendo su oportunidad, corrió hacia ella. ¿Desea que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?, preguntó. La princesa asintió. Y así, por un giro extraordinario del destino, Jochebed fue contratada para amamantar a su propio hijo, ahora protegido por el poder real. Cuando el niño creció, fue llevado al palacio. La princesa lo adoptó como hijo propio y le dio un nombre que resonaría a través de la historia: Moisés, porque lo saqué de las aguas. El niño hebreo que debía morir ahora crecía en el corazón mismo del poder egipcio, educado en toda la sabiduría de la corte. Moisés creció entre 2 mundos. Vestía como egipcio, hablaba como egipcio, pero su madre Jochebed, durante su crianza, había plantado semillas en su corazón, susurros de su verdadera identidad. Los años pasaron. Moisés se convirtió en un hombre de 40 años, poderoso en palabra y obra, pero algo inquieto habitaba en su interior. Un día, salió a ver a su pueblo, los hebreos que trabajaban bajo el sol implacable. Lo que vio le quemó el alma. Un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. Los látigos cortaban la carne. Los gritos de dolor perforaban el aire.
Algo se rompió en Moisés. Miró a un lado y al otro, asegurándose de que nadie lo observaba, y en un arrebato de furia justiciera, golpeó al egipcio. El golpe fue demasiado fuerte. El capataz cayó muerto, y Moisés, aterrado por lo que había hecho, lo enterró en la arena. Al día siguiente, intervino en una pelea entre dos hebreos. ¿Por qué golpeas a tu compañero?, preguntó al agresor. La respuesta fue como una daga. ¿Quién te hizo gobernante sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? El terror se apoderó de Moisés. Su crimen era conocido. Cuando el faraón se enteró, ordenó su ejecución. Moisés huyó, dejando atrás los palacios, el poder, todo lo que conocía. Cruzó el desierto ardiente, un príncipe convertido en fugitivo. Llegó a la tierra de Madián, exhausto. Se sentó junto a un pozo, el lugar donde tantas historias providenciales habían comenzado para sus ancestros. Allí, defendió a 7 hermanas, hijas de un sacerdote llamado Jetro, de unos pastores rudos que las hostigaban. Impresionado por su valor, Jetro lo invitó a su hogar. Moisés, el príncipe, se convirtió en pastor, guardando los rebaños de su suegro. Se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y tuvieron un hijo, al que llamó Gersón, que significa forastero allí, porque dijo: soy un extranjero en tierra extraña. 40 años pasó Moisés en el desierto, 40 años de silencio, de soledad, de reflexión bajo las estrellas. El príncipe impulsivo se transformó en un hombre humilde, curtido por el sol y el viento. Pero mientras él pastoreaba ovejas en Madián, en Egipto, su pueblo seguía gimiendo bajo el yugo de la esclavitud. Sus clamores subían al cielo como un coro interminable de dolor. Y finalmente, después de siglos, fueron escuchados. El desierto guardaba secretos antiguos, y Moisés estaba a punto de descubrir el más grande de todos. Un día, guiando el rebaño, llegó a Horeb, la montaña de Dios en allí, en la vastedad rocosa. Vio algo imposible, una zarza que ardía con fuego brillante, pero no se consumía. Las llamas danzaban entre las ramas, eternas, hermosas y aterradoras. Intrigado, Moisés se acercó. Tengo que ver este gran espectáculo, murmuró. Pero cuando se aproximó, una voz retumbó desde el fuego. Una voz que parecía llenar todo el espacio. Moisés. Moisés, él respondió, temblando: aquí estoy. La voz continuó: no te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra sagrada. Con manos temblorosas, Moisés se descalzó. La voz siguió hablando, y cada palabra era como un trueno suave, terrible en su poder, infinita en su compasión. La misión de Moisés estaba a punto de comenzar. Si quieres saber cómo continúa esta increíble historia, no te pierdas la segunda parte. Suscríbete y activa las notificaciones para no perdértela. Gracias por acompañarnos. Desde la zarza ardiente, la voz de Dios resonó: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, aterrado, escondió su rostro. Entonces, escuchó las palabras que cambiarían el destino. He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. He descendido para liberarlos y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. El corazón de Moisés latía con fuerza. Después de 40 años de silencio, Dios respondía. Pero lo que vino después lo dejó sin palabras. Ahora ve, te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés, un fugitivo, un pastor anciano, no podía creerlo. ¿Quién soy yo para ir al faraón?, preguntó con humildad. La respuesta fue simple y profunda: yo estaré contigo. Aún dudando, Moisés insistió: si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les diré? Y entonces Dios reveló su esencia: yo soy el que soy. Así dirás: yo soy, me he enviado a ustedes. Un nombre que era una declaración de existencia eterna, de presencia inmutable. Pero el miedo consumía a Moisés. Y si no me creen, insistió en Dios. Con paciencia infinita, le dio señales. ¿Qué tienes en la mano?,
preguntó. Un cayado. Tíralo al suelo. Al hacerlo, el cayado se convirtió en una serpiente, y Moisés retrocedió. Tómala por la cola, ordenó la voz. Al obedecer, la serpiente volvió a ser un cayado. Dios le dio una segunda señal. Mete tu mano en tu pecho. Al sacarla, estaba cubierta de lepra. Vuélvela a meter. Al sacarla de nuevo, estaba sana. Si aún no creían, una tercera señal fue prometida. El agua del Nilo se convertiría en sangre. Aún así, Moisés buscaba una salida. Señor, soy lento para hablar. La respuesta de Dios fue directa. ¿Quién hizo la boca del hombre? Ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré qué decir. Desesperado, Moisés suplicó: Señor, envía a quien quieras, pero no a mí. La frustración de Dios fue evidente, pero proveyó una solución. Tu hermano Aarón habla bien. Él viene a tu encuentro. Tú pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con ambos. Él será tu voz. Finalmente resignado, Moisés se despidió de su suegro, tomó a su esposa e hijos y emprendió el viaje de regreso a Egipto. El cayado que había sido serpiente ahora era el cayado de Dios. Mientras tanto, Dios le habló a Aarón para que fuera al encuentro de su hermano. Se encontraron en la montaña de Dios. Se abrazaron después de 40 años. Y Moisés le contó todo. Juntos, descendieron hacia Egipto. Primero, se reunieron en secreto con los ancianos de Israel. Aarón habló las palabras de Dios y realizó las señales. El cayado se hizo serpiente, la mano se volvió leprosa y sanó. El pueblo, asombrado, creyó. Al escuchar que Dios había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron, con lágrimas de esperanza rodando por sus rostros. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón. Su mensaje fue simple y revolucionario. Así, dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. La respuesta del faraón fue un desdén arrogante. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Para el faraón, un Dios de esclavos era absurdo. Insistieron, pidiendo un viaje de 3 días al desierto para hacer sacrificios. El faraón, furioso, vio esto como una rebelión disfrazada. «Vuelvan a sus labores», exclamó. Lo que siguió fue una crueldad calculada. Ese mismo día, el faraón ordenó: ya no les darán paja para hacer ladrillos, que ellos mismos la recojan, pero exíjanles la misma cantidad de ladrillos que antes. Era una orden imposible de cumplir. Los israelitas, exhaustos, ahora tenían que buscar su propia paja por todo Egipto, manteniendo la misma cuota de producción. Los capataces egipcios castigaban a los supervisores israelitas, que gritaban de angustia. Desesperados, los supervisores se quejaron ante el faraón. «¿Por qué nos tratas así? No se nos da paja y nos castigan». Pero el faraón fue implacable. «Son perezosos. Vayan a trabajar. No habrá paja, pero deben entregar la cuota completa». Furiosos, los supervisores encontraron a Moisés y a Aarón fuera del palacio, y su ira estalló. «Que el Señor los juzgue. Nos han hecho odiosos ante el faraón, poniendo una espada en sus manos para destruirnos». La esperanza se había convertido en acusación. Moisés, con el corazón roto, clamó a Dios: «¿Por qué me enviaste? Desde que vine, él ha maltratado a este pueblo, y tú no has hecho nada». La respuesta de Dios fue tranquilizadora, pero misteriosa. «Ahora verás lo que haré al faraón. Por mano fuerte los dejará ir». Y renovó su promesa: «Yo soy el Señor, he oído el gemido de los hijos de Israel, y he recordado mi pacto. Los sacaré de su esclavitud, los redimiré con brazo extendido y grandes juicios. Los tomaré como mi pueblo, y seré su Dios». Pero cuando Moisés repitió estas palabras a los israelitas, ellos no lo escucharon. Su desaliento y el duro trabajo habían aplastado
Por ahora, su capacidad de esperar. La gran confrontación estaba por comenzar. No olvides suscribirte al canal. El conflicto entre el Dios invisible de los hebreos y el faraón divino de Egipto estaba a punto de alcanzar proporciones cósmicas. Dios instruyó a Moisés y Aarón: cuando el faraón les pida un prodigio, Aarón tomará su cayado, lo arrojará delante del faraón y se convertirá en serpiente. Así, regresaron al palacio. Ante el faraón y toda su corte, Aarón arrojó su cayado. En el suelo de mármol se retorció, transformándose en una serpiente. Los cortesanos retrocedieron, pero el faraón permaneció impasible. Con una sonrisa, convocó a sus magos. Ellos también arrojaron sus cayados, que se convirtieron en serpientes. El salón se llenó de reptiles, un espectáculo para demostrar el poder de los dioses de Egipto. Pero entonces, algo extraordinario ocurrió. En la serpiente de Aarón devoró a todas las demás. La señal era clara: el Dios de Israel era superior. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció. No escuchó, tal como el Señor había predicho. El orgullo del faraón fue la elección que Dios usaría para manifestar su poder. Entonces, comenzaron las señales, cada una diseñada para liberar a Israel y desmantelar el sistema de creencias egipcio, mostrando la supremacía del Dios único sobre la tierra más poderosa del mundo. La primera señal atacó el corazón mismo de Egipto, el Nilo. Adorado como el Dios, Apián Dios, ordenó a Moisés: ve al faraón y dile en el Señor, el Dios de los hebreos, dice: deja ir a mi pueblo. Por esto sabrás que yo soy el Señor. Tocaré con el cayado las aguas del Nilo, y se convertirán en sangre. Frente a los ojos horrorizados de todos, Aarón extendió el cayado. El Nilo, desde su fuente hasta su delta, se transformó. Las aguas se volvieron rojas, espesas y nauseabundas. Los peces murieron por millares, y el hedor se volvió insoportable. El río de la vida se convirtió en un río de muerte. Los egipcios tuvieron que cavar pozos para encontrar agua potable. Los magos egipcios, con sus artes, también convirtieron agua en sangre. Esto le dio al faraón una excusa. Le dio la espalda a Moisés y regresó a su palacio, sin impresionarse. 7 días pasó el Nilo convertido en sangre. Vino entonces la segunda señal. Dios envió a Moisés de nuevo: dile al faraón, deja ir a mi pueblo. Si te niegas, enviaré una invasión de ranas sobre todo tu territorio. El río rebosará de ranas que entrarán en tu palacio, en tu dormitorio, sobre tu cama y en las casas de tu pueblo. Aarón extendió su cayado sobre las aguas, y una invasión asombrosa comenzó. Millones de ranas emergieron del Nilo, saltando y croando en un coro ensordecedor. Estaban en los caminos, en las casas, en las camas. En la comida no había escape. La diosa rana Hecot, símbolo de fertilidad, se convirtió en una plaga. Los magos también produjeron ranas, empeorando aún más la situación. El faraón, abrumado, llamó a Moisés y a Aarón: rueguen al Señor que quite las ranas, y dejaré ir al pueblo. Moisés respondió: Andaim, cuando debo rogar para que las ranas se vayan. El faraón dijo: a mañana. Así será, replicó Moisés, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Moisés clamó al Señor, y las ranas murieron. Montones de cadáveres llenaron casas, patios y campos. La tierra apestaba. Pero cuando el faraón vio que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó. La tercera señal llegó sin advertencia. Aarón tocó el polvo de la tierra con su cayado. Instantáneamente, todo el polvo de Egipto se convirtió en pequeños insectos que infestaron a hombres y animales. Era una molestia microscópica, pero omnipresente. Los magos intentaron replicarlo, pero fracasaron. Por primera vez, reconocieron: este es el dedo de Dios. Pero el corazón del faraón seguía duro como una roca. La cuarta señal fue un enjambre de moscas que cubrió Egipto como una nube viviente.
oscurecían el sol y hacían la vida imposible. Pero esta vez, Dios hizo una distinción. Distinguiré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no haya allí moscas, y sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Mientras todo Egipto sufría, Gosén permanecía libre de la plaga. El faraón intentó negociar, ofrezcan sacrificios a su Dios aquí, en esta tierra. Moisés rechazó la oferta, explicando que sus sacrificios serían una ofensa para los egipcios. Haremos un viaje de 3 días al desierto, insistió. El faraón cedió parcialmente: los dejaré ir, pero no vayan muy lejos. Sin embargo, en cuanto las moscas desaparecieron, volvió a endurecer su corazón. La quinta señal atacó al ganado. Una terrible pestilencia cayó sobre los caballos, burros, camellos, vacas y ovejas de los egipcios. Murieron en masa. Una catástrofe económica devastadora, pero el ganado de los israelitas permaneció intacto. Ni un solo animal murió. El faraón envió inspectores para verificarlo. Lo confirmaron. Pero aún así, su corazón permaneció obstinado. La sexta señal fue profundamente personal. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y la arrojaron al aire. La ceniza se convirtió en polvo fino que causó úlceras dolorosas en hombres y animales por todo Egipto. Los magos ni siquiera pudieron presentarse ante Moisés debido a las llagas que cubrían sus cuerpos. Esta plaga atacaba la pureza ritual tan importante para los sacerdotes egipcios. Ahora venía la séptima señal, y con ella, la advertencia más severa. Dios le dijo a Moisés: preséntate ante el faraón y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, porque esta vez enviaré todas mis plagas contra tu propio corazón, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Te he mantenido en pie por esta razón, para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. El anuncio fue aterrador. Mañana, a esta hora, enviaré una granizada tan severa como nunca ha habido en Egipto. Pon a salvo tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo ser vivo que no esté a cubierto morirá. Algunos siervos del faraón, atemorizados, creyeron y pusieron a salvo a su gente y ganado. Otros despreciaron la advertencia. Al día siguiente, Moisés extendió su cayado. Truenos retumbaron, relámpagos rasgaron el cielo, y entonces cayó el granizo en piedras de hielo del tamaño de puños, mezcladas con fuego que corría por la tierra, un fenómeno aterrador y antinatural. El granizo destruyó todo en el campo: hombres, animales y plantas. Los árboles se astillaron, los cultivos fueron arrasados. Solo en la tierra de Gosén no cayó granizo. Era una devastación apocalíptica. El faraón, genuinamente aterrado, llamó a Moisés y Aarón: he actuado mal esta vez. Confesó: el Señor es justo, y yo y mi pueblo hemos actuado mal. Rueguen al Señor, porque ya ha sido suficiente. Los dejaré ir. Moisés respondió: cuando salga de la ciudad, oraré, los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. Pero sé que tú y tus siervos aún no respetan al Señor Dios. Y efectivamente, cuando el granizo cesó, el faraón volvió a endurecer su corazón. La historia de la liberación está lejos de terminar. Cada señal aumenta la tensión, revelando más el poder de Dios y la terquedad del hombre. No te pierdas la continuación de esta épica historia. Suscríbete y activa las notificaciones. El conflicto había llegado a un punto crítico. Egipto estaba devastado, su economía en ruinas y su gente aterrorizada. Pero el faraón, atrapado en su orgullo, seguía negándose a liberar a los hebreos. Las últimas señales serían las más terribles, diseñadas para quebrar finalmente la voluntad del monarca más poderoso del mundo. La octava señal fue anunciada con solemnidad. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí? Deja ir a mi pueblo. Si te niegas,
Mañana traeré langostas sobre tu territorio. Cubrirán la tierra y devorarán todo lo que quedó de la granizada, llenando cada casa. Los propios siervos del faraón, atemorizados, intercedieron. ¿Aún no te das cuenta de que Egipto está arruinado? Deja ir a esa gente. El poder del faraón comenzaba a resquebrajarse. El faraón hizo volver a Moisés y a Aarón. ¿Quiénes irán? Moisés respondió: iremos todos, jóvenes, ancianos, hijos e hijas, con todo nuestro ganado. El faraón, al ver que perdería toda su mano de obra, se enfureció. Claramente están tramando algo malo. De ninguna manera. Solo los hombres pueden ir. Y los expulsó. Entonces Moisés extendió su cayado sobre Egipto. Un viento del este sopló todo el día y toda la noche. Y al amanecer, había traído las langostas. Vinieron en enjambres tan densos que oscurecieron la tierra. Nunca hubo una invasión así. Devoraron cada planta, cada fruto. No quedó nada verde en todo Egipto. El faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón. He actuado mal. Por favor, perdonen mi error solo esta vez y rueguen que se vaya esta plaga. Moisés rogó al Señor, y un fuerte viento del oeste arrastró las langostas hasta el mar Rojo. Pero una vez más, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. La novena señal fue quizás la más aterradora. Dios dijo a Moisés: extiende tu mano al cielo, para que haya tinieblas sobre Egipto, tinieblas que puedan sentirse. Moisés lo hizo, y una oscuridad palpable y sofocante descendió durante 3 días. Los egipcios no podían verse ni moverse. Era como si su dios Sol, Ra, hubiera sido vencido. Sin embargo, en los hogares de los israelitas había luz. El faraón, desesperado, llamó a Moisés: vayan a servir al Señor solo, dejen su ganado. Era otra negociación. Pero Moisés fue inflexible. En nuestro ganado también debe ir. Ni una pezuña se quedará, porque de ellos debemos tomar para ofrecer sacrificios. El faraón, frustrado, explotó: vete de mi presencia. Cuídate de no volver a verme, porque el día que lo hagas, será tu fin. Moisés respondió con frialdad: han bien dicho, no volveré a ver tu rostro. Pero había una señal más, la 10ª y final, tan terrible que finalmente rompería la voluntad del faraón. Dios ya le había advertido a Moisés: traeré una plaga más, y después de eso, él los expulsará de aquí. Moisés anunció la señal final: así dice el Señor, a medianoche pasaré por Egipto, y morirá todo primogénito, desde el primogénito del faraón hasta el de la sierva y el del ganado. Habrá un gran clamor como nunca lo hubo ni lo habrá, para que sepan que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Antes de que esta última señal cayera, Dios instituyó la ceremonia más importante para Israel, la Pascua. Este mes será el primero del año para ustedes, el día 10. Cada familia tomará un cordero sin defecto. Las instrucciones eran específicas: guardarían el cordero hasta el día 14, cuando lo sacrificarían al atardecer. Tomarían su sangre y la pondrían en los postes y el dintel de las puertas de sus casas. Comerán la carne esa noche, asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. Lo comerán apresuradamente con el cinturón puesto, las sandalias en los pies y el cayado en la mano. Es la Pascua del Señor. Y luego, la parte más crucial, porque esa noche pasaré por Egipto y ejecutaré juicio. La sangre será una señal en sus casas. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y la plaga de destrucción no los tocará. Moisés transmitió las instrucciones a los ancianos: tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre y aplíquenla a la puerta. Nadie salga de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará, y al ver la sangre, no permitirá que el destructor entre en sus hogares. La noche del 14 de Nisán llegó. En cada hogar hebreo, las familias comían el cordero
vestidas para un viaje. Afuera, la sangre marcaba sus puertas en una noche de fe y tensión. A medianoche, el Señor visitó Egipto. Falleció todo primogénito, desde el hijo del faraón en su trono, hasta el del cautivo en la mazmorra. El faraón se levantó en la oscuridad, él, sus siervos y todos los egipcios, y un gran clamor se elevó en todo Egipto, porque no había casa donde no hubiera pérdida. El lamento era inimaginable. El príncipe heredero había muerto. En cada palacio, en cada choza, el primogénito había partido. La voluntad del faraón, finalmente, se había quebrado. Gracias por acompañarnos en esta parte de la historia. No olvides darle like y suscribirte al canal. Aquella noche, un grito de dolor se elevó desde cada hogar en Egipto. Un lamento que resonaría por generaciones. El mismo faraón, el hombre que se creía un dios, sostenía el cuerpo sin vida de su hijo. Su orgullo, su poder, todo se hizo cenizas ante una pérdida que ni su oro ni su magia podían revertir. El dios rey fue humillado por el dios invisible de sus trabajadores. En medio de la noche y con lágrimas en el rostro, el faraón convocó a Moisés y a Aarón. Váyanse, salgan de mi pueblo, ustedes y todos los hijos de Israel, vayan y sirvan a su Dios como dijeron. Tomen sus rebaños, su ganado, y váyanse, y bendíganme, también a mí. Era una súplica desesperada. El poderoso rogando al siervo. Los egipcios, aterrorizados y de luto, apuraban a los israelitas para que se fueran. Vamos a morir todos, se decían unos a otros. El terror se había apoderado de ellos. Ya no veían a los hebreos como trabajadores, sino como portadores de una maldición divina. Siguiendo las instrucciones de Moisés, los israelitas pidieron a sus vecinos egipcios objetos de plata, oro y ropas. El Señor les concedió el favor de los egipcios, quienes les dieron todo lo que pedían. Así, en una noche, recuperaron la riqueza generada por 400 años de trabajo forzado. No salían como fugitivos, sino como un pueblo compensado. La escena del éxodo fue algo nunca antes visto. Unos 600,000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños, partieron de Ramsés a Sucot. En total, podrían haber sido cerca de 2 millones de personas. La migración más grande del mundo antiguo. Con ellos también iba una multitud de otras gentes que, al ver el poder del Dios de Israel, decidieron unirse. Habían vivido en Egipto 430 años, y al cumplirse el último día de ese período, todos los ejércitos del Señor salieron de Egipto. Partieron con tanta prisa que no tuvieron tiempo de preparar provisiones, ni de dejar que el pan leudara. Se llevaron la masa sin fermentar, envuelta en sus mantos. Pero Dios, en su sabiduría, no los guió por el camino más corto hacia Canaán, la ruta de los filisteos. Pensó, si ven la guerra tan pronto, podrían arrepentirse y querer volver a Egipto. Un pueblo que solo había conocido la esclavitud no estaba listo para el combate. Su fe necesitaba ser forjada primero en el desierto. En cambio, Dios los llevó por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo. Salieron en formación, pero era más simbólico que práctico. Moisés cumplió una antigua promesa y llevó consigo los huesos de José, un juramento hecho siglos atrás, para que sus restos descansaran en la tierra prometida. El Señor mismo los guiaba. De día, una columna de nube les mostraba el camino y los protegía del sol. De noche, una columna de fuego los iluminaba y les daba calor. La presencia visible de Dios nunca se apartó de ellos, un consuelo constante en medio de lo desconocido. Entonces, Dios dio una orden extraña, casi un suicidio estratégico. Dile a los israelitas que den la vuelta y acampen junto al mar, frente a Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar. Quedaron atrapados, con el mar a un lado y las montañas al otro, sin escapatoria. Pero era un plan divino. Haré que el corazón del faraón se endurezca, dijo Dios, y me glorificaré a través de él y de su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Mientras tanto, en el palacio, el luto del faraón se convirtió en pánico
económico. ¿Qué hemos hecho?, se dijo a sí mismo y a sus siervos. Hemos dejado ir a nuestra principal fuerza de trabajo. La pérdida de los primogénitos fue olvidada frente al desastre económico que se avecinaba. El faraón preparó su carro de guerra y reunió a su ejército. 600 cajus Gielichi, los mejores del mundo, y todos los demás carros de Egipto, con sus oficiales al mando. La máquina militar más formidable de la antigüedad se lanzó a la casa de un pueblo de extrabolladores desarmados. Los egipcios los alcanzaron cuando acampaban junto al mar. Al levantar la vista y ver al ejército marchando hacia ellos, los israelitas entraron en pánico. El miedo acumulado durante siglos resurgió y clamaron al Señor. Llenos de terror, le gritaron a Moisés: no había tumbas en Egipto. ¿Qué nos trajiste a morir al desierto? ¿No te dijimos que nos dejaras en paz? Hubiera sido mejor servir a los egipcios que morir aquí. Era la voz de la desesperación, la acusación de un pueblo que se veía perdido. Pero Moisés, con una fe que desafiaba toda lógica, se mantuvo firme. No teman, les dijo, quédense quietos y vean la salvación que el Señor obrará por ustedes hoy. A esos egipcios que ven ahora, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes. Solo necesitan guardar silencio. Entonces, el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, y tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por en medio, sobre tierra seca. El ángel de Dios, que iba delante de ellos en la columna de nube, se movió y se colocó detrás, entre el campamento de Israel y el ejército de Egipto. Para los egipcios, era una nube de densa oscuridad que les impedía avanzar. Para los israelitas, iluminaba la noche. Así, los dos ejércitos no pudieron acercarse en toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar un fuerte viento del este que partió las aguas. El mar se convirtió en tierra seca. Las aguas se levantaron como dos muros gigantes, uno a la derecha y otro a la izquierda, creando un camino donde antes había un lecho marino. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, caminando en seco. Fue una escena surrealista, casi 2 millones de personas marchando entre paredes de agua, con los peces nadando a los lados. Era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Los egipcios, cegados por su orgullo, los persiguieron. Todos los caballos, carros y jinetes del faraón entraron tras ellos, en medio del mar. Pero justo antes del amanecer, desde la columna de fuego y nube, el Señor miró al ejército egipcio y sembró la confusión. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran. Conducir se volvió casi imposible. Los egipcios, dándose cuenta de que luchaban contra una fuerza superior, gritaron: «¡Huyamos de Israel! El Señor pelea por ellos contra nosotros». Pero ya era demasiado tarde. Cuando el último israelita llegó a la otra orilla, Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Moisés obedeció. Al amanecer, el mar volvió a su estado normal. Los muros de agua colapsaron con un estruendo ensordecedor. Los egipcios intentaron huir, pero las olas los envolvieron. El Señor barrió con ellos en medio del mar. Ni uno solo de los soldados del faraón que entraron al mar sobrevivió. El ejército más poderoso del mundo fue aniquilado en minutos. A la mañana siguiente, Israel vio los cuerpos de los egipcios en la orilla. Al ver la gran obra que el Señor había hecho, el pueblo temió a Dios y creyó en Él y en su siervo Moisés. Entonces, Moisés y los hijos de Israel entonaron el primer cántico de libertad: «Cantaré al Señor, porque se ha cubierto de gloria. Ha arrojado al mar, al caballo y su jinete. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré». Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero, y todas las mujeres la siguieron con panderos y danzas,
cantando Ancantén al Señor, porque se ha cubierto de gloria, ha arrojado al mar, al caballo y su jinete. Así comenzó el éxodo, la marcha de un pueblo liberado hacia una promesa. Por delante, les esperaba el desierto, un lugar de prueba y aprendizaje. Esta historia de liberación se convertiría en un símbolo eterno de esperanza para todos los oprimidos del mundo. El éxodo nos enseña que la opresión nunca tiene la última palabra. La columna de nube seguía guiándolos hacia un futuro incierto, pero lleno de propósito. El desierto les enseñaría a confiar, no en su propia fuerza, sino en el Dios que parte mares y derriba imperios. Aprenderían que la verdadera libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la presencia de una misión divina. Y así, mientras el sol se alzaba sobre el Mar Rojo, el pueblo de Israel dio sus primeros pasos como una nación libre, llevando consigo la memoria viva de un Dios que escucha, que libera y que siempre cumple sus promesas. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para seguir explorando estas historias que han moldeado nuestro mundo.